Ok, entonces, le decía que vamos a comenzar en esta sesión número 2 revisando las exploraciones europeas, que no es otra cosa que los viajes de los españoles hacia, en este caso, tierra americana. Pero les decía que esa no era la intención de ellos. La intención de ellos era buscar una nueva ruta de navegación que los llegase hacia las Indias. Recordemos que para ese tiempo ya se había desarrollado el bloqueo de la ciudad de Constantinopla, lo que impedía el desarrollo de la ruta de la seda. Por lo tanto, la idea era buscar otra ruta. No solamente la corona española se embarcó en este proceso, sino también la corona portuguesa. Pero la corona portuguesa, en este caso, decidió apostar por la exploración por las costas del África, ¿ok? En cambio, en este caso, la idea de Colón era ir de una manera opuesta hacia la ruta de las Indias, porque en este caso él tenía una convicción de que la Tierra era redonda, ¿ok? Vemos en la imagen, por ejemplo, los 4 viajes de Colón, ¿ok? Los 4 viajes, ¿ok? En el primer viaje, ¿ok? En este caso llega primero a las Islas Canarias y posteriormente está llegando en este caso a las costas de Guananí, San Salvador, y en este caso la isla de La Juana, que lo que hoy es Cuba. Posteriormente se desarrollan 3 viajes más, ¿no? 3 viajes más, no solamente llegando a costas caribeñas, sino en este caso a costas centroamericanas y también la parte norte de Sudamérica, ¿correcto? Ok, entonces, a quien se le debe de alguna manera el inicio de las exploraciones por parte de la corona española es a Cristóbal Colón. Colón fue un navegante del siglo XV. Su vida y lugar de nacimiento todavía no tiene una precisión histórica. Para muchos, en todo caso, es un nacido en Génova, Italia, en el año de 1451. Pero hay otros que ubican su ciudad de nacimiento en Cataluña, ¿no? España, otros creen que es judío. Pero lo que sí están de acuerdo en este caso es que es de una familia humilde, ¿ok? De familia humilde, aficionada en este caso al tejido. Desde joven se dedicó a la navegación y al servicio de diversos monarcas y comerciantes. En el año 1476, luego de un naufragio, llega a Portugal, donde asumirá las nuevas ideas sobre la navegación atlántica. Recordemos que para esta época los portugueses fueron los primeros en fundar una escuela de navegación. Entonces, estas ideas ya se calaron en Colón. Y tenía esta idea, en este caso, de esta exploración hacia la China. Ahora, primero Colón había propuesto, en este caso, este plan al rey de Portugal, pero el rey de Portugal lo termina rechazando. Ahora, ya, pero bueno, pero lo que se perdió el rey de Portugal, no tanto así, porque en realidad el proyecto portugués es el que al final termina acertando con esa ruta alterna hacia las Indias. Efectivamente, sus navegantes circundan toda la costa africana y llegan a la India, efectivamente, ¿no? O sea, sí llegan a desarrollar esa ruta alternativa que en este caso Colón no la pudo desarrollar. Entonces, las ideas de Colón, que de alguna manera cambian, cambian las perspectivas de su tiempo, es primero que la Tierra es redonda. Luego, los mares se unen formando un gran océano y que hay una distancia relativamente corta entre el mar de Europa y Asia. O sea, re, tenemos, bueno, sí ya saben, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Para ese tiempo, por ejemplo, había mucha discusión sobre si la Tierra era redonda.
Tanto es así, tanto es así que en este caso, que por ejemplo, ¿no? Uno de los promotores de esa idea, que fue Galileo Galilei, ¿no? Termina sentenciado a muerte, solo por pensar que la Tierra es redonda, ¿no? Y así otros también. O sea, la lucha de ideas en ese tiempo fue bastante férrea. Entonces, ese tipo de pensamiento que nos parece una obviedad en estos momentos, para ese tiempo no era tanto así. Entonces, Colón elabora sus ideas a través de tres libros. Imagino Mundi, del cardenal Pier Viali, Historia Rerum Ubique Gestanum, de Eneas Silvio Piccol, Piccolomini, y Milione de Marco Polo, ¿no? Navegantes, todos expertos en navegación se dan cuenta. Entonces, Colón presentó sus ideas y plan al rey de Portugal Juan II. Las opiniones técnicas de sus pasajeros señalaban que no era viable. Es verdad, o sea, no es que estuviera mal, no, es que es cierto, no eran viables. Que Colón haya tenido la suerte de haberse chocado con un continente no quiere decir que su idea no era, que su idea era viable, no, no era viable. O sea, los portugueses tuvieron razón en ese momento. Luego ofreció su planteamiento al rey de Inglaterra por medio de su hermano Bartolomé. Tampoco tuvo eso. Ya sin otras alternativas, ¿no? Emigra a España, viudo, pobre, acompañado de su hijo Diego. Arribó al puerto de Palos y se refugió por su pobreza en el convento de la Rábida. Luego del episodio de la reconquista española que vimos en la sesión anterior, ¿no? La que es la expulsión de los árabes de la península ibérica, Colón fue recibido en audiencia en Granada por los reyes católicos Isabel y Fernando. El empecinamiento y las relaciones diplomáticas consiguieron el interés de los reyes. El 17 de abril de 1492 se firmaba un entendimiento, un contrato entre Colón y los reyes católicos, lo que se llamó la capitulación de Santa Fe. En sí, ¿en qué consistió en este caso? Era, como les decía, un acuerdo entre Colón y los reyes católicos. Es decir, si te va bien, vas a obtener estos réditos. Por ejemplo, ¿cuáles eran en este caso los beneficios para Colón? Si él descubría tierras, era nombrado virrey de esas tierras y gobernador general de todas tierras e islas que él encuentre, ¿no? Por ejemplo, y entre otros también beneficios económicos. Ahora, el primer viaje en este caso fue desarrollado en medio de un escepticismo. O sea, no muchos creían en esta aventura. Tanto es así que en este caso unos pocos hombres son los que acompañan a Colón en esta primera travesía. 1 de octubre, por ejemplo, se produjo una segunda insurrección, esta vez de toda la flotilla. Con la ayuda de los hermanos Pinzón logró un nuevo armisticio, pero tuvo que prometer que si en 3 días no encontraban tierra, pues se darían media vuelta. Es decir, habían navegado varios días y ¿qué pasaba? Que en ese caso no habían encontrado pues la tierra prometida. Entonces ya los tripulantes se le amotinaron a Colón. Hey, ¿qué pasa? Nos dijiste una cosa y no se encuentra. Entonces él le dice, bueno, ok, denme 3 días más, si no, nos vamos. Mira, era 9 de noviembre, ¿ah? Era 9 de noviembre. Entonces, por un momento ese Colón sospechó que se había seguido de largo. Probablemente rebasó Zipango por la noche y ahora, según Colón, ojo, según Colón, él estaba por China, estaba más lejos de China, pero para él estaba en China. ¿Ya? Entonces, el 11 de octubre vieron aves y trozos de madera en el mar. Más que entusiasmo, la tripulación se llena de expectativas. Como para confirmar que la suerte ya estaba echada, aumentó el viento y las naves se desplazaron a velocidades prodigiosas. Entonces, en el mismo día, al anochecer el 11 de octubre, ¿ok?
un marinero de la Pinta de una de las carabelas de Colón, llamado Rodrigo de Triana, o Juan Rodríguez. Esto ya también es un tema de controversia, porque no se sabe quién fue el que dio la... Pero la mayoría de las crónicas hablan de Rodrigo de Triana. Entonces, él dio el primer grito de tierra. Un tiro de cañón avisó a las otras naves, ¿no? Y hubo una felicidad, obviamente, por la llegada a tierra. Había un premio de 10.000 maravedíes y un cubo nuevo para el afortunado quien diera las señales. Es decir, pues, la persona que al final llegó a dar ese grito tuvo una recompensa económica. Aunque Colón dijo que no, que él fue el que la dio primero. Lo cierto es que el marinero nunca recibió un centavo. Después se dijo que Triana se hizo hereje y se fue a vivir con los moros. Entonces, muy pocos se debieron dormir esa noche a bordo de las carabelas, a la espera más que todo del amanecer para el desembarco. Esa mañana y los días siguientes parecieron irreales. El drama se inicia con la escena universal de Colón, medio bañado por las olas con la cruz y el estandarte real, tomando posesión de las nuevas tierras. El instante es verídico, certificado por un escribano. Colón creía que al final de su viaje comparecería ante la corte del Gran Khan. El Gran Khan era en este caso el gobernante del imperio mongol, ubicado en China. Él pensaba que había llegado al Asia. Entonces, él creía que se tendría que reunir con ese gobernante, ¿no? Entonces, luego, dice, en la pequeña isla que tocaron, hallaron un pueblo de gente amable y sencilla, hasta la ingenuidad. Sin pérdida de tiempo, los forasteros se dedicaron a repartir sonajas y cascabeles que encantaron a los naturales, a cambio del poco oro que había en esas latitudes. Dice, hay más de una placa en las playas de las Antillas. O sea, las Antillas que quedan de alguna manera en el Caribe, cercano en este caso a las, bueno, cercano en el aspecto, bajo nuestro punto de vista, pero está un poquito más cercano a las costas de Venezuela. No es muy cercano, pero por ahí, por ese horizonte. ¿Ya? Entonces, hay una placa que asegura ser el punto exacto del desembarco. Guana Ani puede ser uno de ellos. Se trata de una pequeña isla de las Bahamas, llamada después Isla Watling, aunque los geógrafos modernos colocan el punto en Cayo Samana en punto a Santo Domingo. Es decir, para Colón, o para los historiadores más bien, el punto exacto, el punto exacto, para muchos es la isla Guananí, pero para, en este caso, algunos geógrafos modernos, más bien ese punto lo ubican en Santo Domingo, o sea, esto es en República Dominicana. Vamos por acá. ¿Ya? Es decir, para algunos, ya, como les decía, el desembarco entonces se dio en una pequeña isla de las Bahamas. Las Bahamas, ok, es una isla que está más cercana a Miami, o sea, cerca de los Estados Unidos, ¿ya? O sea, más o menos aquí. Para algunos, la idea es que por aquí desembarcó Colón por primera vez, ok, en esta zona. Para otros, en este caso, el desembarco se dio por la zona de República Dominicana, o sea, por acá. ¿Ok? La idea es que primero, o sea, lo que sí es, ya sea una u otra teoría, ya, lo verdadero es que en este caso Colón termina desembarcando en el Caribe, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito de cada viaje. En el segundo viaje, Colón parte de Cádiz,
¿ya? Ahora sí, con una gran flota, a comparación de otras flotas anteriores, ¿ok? Descubre en este viaje las Antillas y Puerto Rico. En la española encontró el Fortín Navidad, destruido y muerto. Recordemos que antes de irse, o sea, antes de regresar a España, Colón construye con los restos de la Santa María, una de las carabelas, el Fortín Navidad. Cuando regresa, lo encuentra destruido. En el tercer viaje, ya, y Colón tenía la idea de sí o sí encontrar las Indias. Ya, o sea, recordemos, Colón muere sin saber que había descubierto un nuevo continente. Para él, seguía pensando que estaba en las Indias. Entonces, ahora, en ese tercer viaje, llega hasta la desembocadura del río Orinoco, ¿correcto? Esto es en las costas de Venezuela. O sea, en este tercer viaje, Colón llega a Sudamérica, ¿ok? En el cuarto viaje, ya prácticamente, incluso en el tercer y cuarto viaje, Colón termina siendo apresado, o sea, termina siendo abejado, ¿ok? Pero en este cuarto viaje se dirige a las Antillas y fundamentalmente al oeste del Mar Caribe, descubriendo en este caso que América Central, las costas de Honduras, Nicaragua y Panamá, también Costa Rica.